Bienvenidos más una vez para nuestro programa Hablando sobre la Parashá. Yo soy Meir Kalmus, estamos acá más una vez con el rabino Shmuel Korenblit. Y hoy empezamos un nuevo libro, Exodus, el libro de Sefer Shmot. Y Moshe Rabbeinu, el grande profeta, va a empezar su carrera como profeta. Me recuerdo que muchos años atrás escuché un Dvar Torah muy interesante me contaron, creo que fue el segundo rabino de Lubavitch, cuando era pequeño, una crianza, un niño, estudió la parashá de Abraham Avinu, Lech Lecha, que vayas de su casa, de su tierra para la tierra de Israel. Y cuando estudió la parashá empezó a llorar. Y su papá, que era el Rebbe, lo preguntó, ¿por qué estás llorando? Dijo, la parashá es muy triste. ¿Qué triste hay en la parashá? Que Abraham va para Israel. ¿Cuál es el problema? Dijo, no, el problema es que Dios habló con Abraham. Dijo, no, es una grande felicidad que habló con Abraham. ¿No? Dijo, no, ¿por qué habló con Abraham y conmigo no habla? Esa es me gustó mucho la pregunta de un niño, que un judío tiene que seguir pensar, ¿por qué Dios no habla conmigo? Moshe Rabbeinu, todos piensan, bueno, grande el profeta, bien, pero solo empezó su carrera como profeta con 80 años de edad. Hasta 80 años no tuvo profecías. Y hasta 80 años, Dios lo testó, lo miró, lo crió, lo creció para que se transformen en lo que se fue. Y la pregunta lo que queremos hablar ahora, Bemet, es ¿cuáles son las cualidades de un líder que se espera, un líder de un nivel de Moshe? ¿Cómo se espera? ¿Cuáles son las cualidades que esperamos, que encontramos en la parashá de un grande líder? Sí, la verdad es una pregunta muy interesante de ver qué tenía tan especial Moshe que fue elegido para ser el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel. En toda la historia. En toda la historia. Y la Torah misma nos dice que nadie hablaba con Dios como hablaba Moshe, panim el panim. Uh-huh. ¿Sí? Y no se levantará ningún profeta como Moshe, hasta la venida de Mashiach, hasta que Rambam escribe que el propio Mashiach va a ser alguien casi profeta como Moshe, pero no, y sabio como Shelomo. Sabio como Shelomo puede ser, pero profeta no puede ser como Moshe. Sí, y bueno, hay varios puntos tal vez que podemos ver en la vida de Moshe que él demostró de por qué era la persona justa en el momento justo. Sí. Para recibir la palabra de Dios, traer la Torá de Dios al mundo y también ser el líder político que saca un pueblo de una esclavitud, que va a tratar con el faraón, que tiene que saber cómo tratar con un pueblo muy inquieto, ¿sí? Y muy difícil. Y bueno, entonces, si nosotros vemos lo que la Torá nos dice, hay varios indicios que nos muestran de por qué Moshe. El primer indicio es que Moshe no crece y no se educa con mente de esclavo. Oh, ese es muy interesante. Ese es el primer punto. No creció en la casa de su mamá, creció en la casa de Faraón. Si Dios lo puso allá, hay algún motivo para eso. Hay un motivo, que hay veces que la persona es influenciada totalmente por todo su entorno, por lo que él ve, por cómo él se siente, de la manera que él actúa. Y si vamos a la psicología dice de lo que uno vive cuando uno es un niño es lo que va a marcar a la persona para toda la vida. Sí. Y cuando Moshe fue niño, lo que él empezó a ver, que veía cosas a lo grande, como se ve en la casa del faraón. Y para liderar un proyecto tan grande como es el pueblo de Israel recibiendo la Torá de Israel, se necesitaba alguien que no piense en pequeño. Y nosotros vimos que toda la generación... Me recordé más una historia, ¿se puede interrumpir? Sí, más sí. Una vez de Menachem Begin. Otra historia. Otra vez del mismo libro que hablamos hace 2 semanas Ameret, atrás. la rebelión de Tierra Santa. Que ellos cuentan que cuando estaba en la prisión, en Rusia, sí. No sé lo que hizo allá, pero lo pusieron en la solitaria, se dice solitaria, ¿no? En la prisión solo, en un lugar muy pequeño que se tenía que curvarse, bajar para poder... Un lugar terrible en la prisión. Se quedó allá no sé cuánto tiempo, una semana, no sé, pero la peor posición que podía estar en la prisión. Y ellos dijo, mira, psicológicamente me ocurrió algo muy interesante. Cuando yo estaba allá, en la solitaria, solo allá, ¿en qué usted piensa que estaba soñando?
¿En mi casa o en la prisión donde estaba 2 semanas atrás? La prisión normal, no solitaria. Y dijo, no pensaba en mi casa, pensaba en la prisión normal, con otros prisioneros que podía hablar. No conseguía como prisionero imaginar algo más grande de lo que era la propia prisión. Eso que estás hablando, un prisionero se queda prisionero, no consigue imaginar sueños más grandes que un prisionero. Y por eso vamos que un esclavo, lamentablemente, aunque él no tuvo la elección de ser esclavo, pero fue influenciado en su periodo de esclavitud en la forma de pensar, como que tal vez es suficiente para el que tiene un trabajo muy duro, es suficiente que tenga un trabajo un poco menos duro para estar feliz. El que no tiene nada, solo que le den un poquito ya es suficiente para él. Pero el que tiene que ir a un programa muy, muy grande y a ideas muy, muy grandes, tiene que mentalmente estar preparado para pensar muy a lo grande. Alto. El que escuchó en toda su niñez hablando de grandes proyectos puede por sí mismo pensar en grandes proyectos. Eso es una de las primeras cualidades que Moshe vemos que él tiene. Después vemos que es innato en él la cualidad de la justicia. La justicia quiero hablar también. ¿Qué justicia vemos en Moshe? Vemos la primera es cuando él sale un poco afuera del palacio a ver lo que sucedía. Cuando él ve injusticias, Moshe interrumpe los actos de injusticia para tratar de salvar al perseguido. Y hay algunos actos de injusticia acá. En primer lugar está escrito Vayetze Elejav, salió para sus hermanos. O sea, a pesar que su situación dentro del palacio era muy buena, pero entendió que a pesar que usted está bien, no quiere decir que el pueblo está bien. O sea, no se quedó vendido por los placeres materiales que podría recibir en el palacio, y sí salió para sus hermanos. Yo creo que es la primera cualidad, es salir para afuera. Mucha gente se vive para sí mismo cuando se casa, se casa y se queda solo con su familia, con sus chicos, es importante, pero ¿no te ves que hay personas envueltas de usted que necesitan de ayuda? ¿No te ves que hay pobres, que hay...? Hay que saber ver más allá de lo que uno tiene a su alrededor. O sea, hay que saber levantar la cabeza más allá y ver un poco más lejos. Eso puede llegar a ser una de las interpretaciones de que Moshe salió a sus hermanos. Salió de sí mismo, de su confort, de su seguridad personal, a ver lo que pasaba, y cuando vio que lo que pasaba eran cosas injustas, no importa de quién con quién, Moshe quiere influenciar. Moshe quiere influenciar entre una persona de los hijos de Israel que es maltratado por un egipcio. Moshe quiere influenciar cuando dos personas del pueblo de Israel se pelean. Moshe quiere influenciar cuando unas mujeres que eran pastoras de rebaño también las maltratan. Ahora, si estás hablando, hay acá, me parece, 3 niveles. El primer nivel es cuando usted se importa por un ataque contra su pueblo. O sea, el egipcio lo atacó al judío. Bueno, Moshe Rabbeinu lo mató inmediatamente. Después se encuentra que 2 judíos están luchando. Bueno, 2 judíos, ¿qué se dejan pegar uno al otro? Dos personas así del pueblo de Israel. Sí, del pueblo, no es un problema interno que yo no tengo que me meter dentro. A pesar de eso, no, Moshe Rabbeinu quiere hacer la paz dentro del pueblo también. Y la tercera prueba fue cuando llegó a Midian, 2 no judíos. Exactamente. ¿Qué? Yo voy a meter ahora en la política externa de fuera del pueblo. ¿Qué tengo que ver con la... como vimos ahora a Obama, que dijo, mira, se están peleando allá, se están allá con todos los países en el Oriente Medio, se están matando. ¿Qué? Yo voy a meter allá adentro ahora. ¿Qué tengo que hacer en la justicia mundial? Yo no soy el centro de la justicia mundial. Sí, la verdad es que lo que vemos, como tú dijiste, Rob Meir, que acá hay 3 círculos. El círculo de lo externo con lo interno, el círculo de todo lo interno, que va un poco más acá, tal vez, y por otro lado el del círculo externo con el interno. No, también. de todo lo externo. No, empezamos con lo externo con el interno. El egipcio que le pega a una persona de Bené Israel. Después lo interno. Después está lo interno. Después y después también, para que no pensemos que el gran líder, el que trae la palabra de Dios al mundo, se preocupa solo por su pueblo, tal vez por eso la Torah nos viene a decir, no, esta persona se preocupa por todo el mundo entero. Por todo el mundo. No solo por algo que le incumbe a personas del pueblo de Israel. Y el que se preocupa por todo el mundo puede traer la palabra de Dios al mundo, incluso que Dios le da la palabra específicamente a un pueblo
porque ese pueblo demuestra que es quien puede cumplir esa palabra de Dios en el mundo, pero su líder sabe preocuparse por todos. Y tal vez ese es uno de lo que nosotros hoy en día también llamamos Kiddush Hashem, de cómo una persona del pueblo de Israel, como una persona judía puede santificar el nombre de Dios, es cuando también trata de hacer justicia en cosas que están fuera de sus círculos cercanos, o del círculo del judío con el no judío, o del círculo entre judíos, pero cuando el judío también está dispuesto a meter su cabeza y solucionar problemas también de personas que no tienen nada que ver con nuestro pueblo, ahí demostramos cuánta justicia buscamos en el mundo y que no es solo algo egoísta para nosotros mismos, algo sino familiar que de la es algo familia, para traer luz para todo el mundo. traer luz al mundo entero, que esa es la función de la Torá, de traer luz al mundo. Y más una vez, para hacer todo eso necesitamos de una persona que piense grande, que piense a que lo hacer grande, un palacio. por supuesto. Todo es grande, todo es... No voy a concertar mi... Conoces la historia, que la persona que quería concertar el mundo, dijo... Que quería corregir el mundo, Quería sí. corregir el mundo. Cuando vi sí. que no lo podía hacerlo, voy a corregir mi ciudad. Y cuando no podía, dijo, voy a corregir mi familia. Y cuando vi que también eso no puede, dijo, ojalá que pueda hacerlo, a mí mismo. corregir a mí mismo. Pero Moshe Rabbeinu empezó del contrario, y para corregir el mundo también, para pensar grande. Yo voy a concertar, concertar todo el mundo. Esa es la intención de Moshe Rabbeinu. Eso se ve mucho fuerte en Moshe Rabbeinu. Me creo que se puede hablar también de Moshe Rabbeinu, de la Hagav, que hablamos en el inicio también. Es que muchas veces, yo soy programador de computación, y me recuerdo muchas veces cuando usted está dentro del programa, hay algún bug, un problema dentro de la programación, y se quedas horas mirando para el problema, no te sabes dónde está el problema. Lo conozco. Y llega alguien de fuera, lo mira así un poquito de lado y dice, ¿no te ves que acá falta una vírgula o algo así? ¿Será los paréntesis? Sí. ¿Qué? Ay, ¿cómo no lo vi? No, está tan dentro del problema que no puedes pensar un poco más fuera para poder sacar del problema. Y Moshe Rabbeinu es la persona exacta que viene de fuera para traer la salvación del pueblo de fuera del problema. Sí, exactamente. Él sabía mirar las cosas desde un punto de vista exterior. ¿Qué? Y es una regla en general del judaísmo, de que el que puede mirar de afuera puede ayudarnos a nosotros mismos. Hay una mitzvah de la Torá que es corregir al prójimo, pero si hay una mitzvah que es corregir al prójimo, hay una mitzvah del que es corregido, de saber escuchar al que lo está corrigiendo. Sino ¿y por qué tengo la mitzvah de escucharlo a él? Porque el que está afuera sabe ver mejor que uno mismo los problemas que uno tiene. Cuando uno está metido dentro de algo, en hebreo se dice nogea badavar. El que está relacionado con el tema no puede ver la justicia. Está subornado. Está subornado. Eso es que cuando se dice de alguien nogea badavar, quiere decir que esa persona no puede dar un veredicto objetivo y justo. Cuando alguien tiene una perspectiva, puede darlo. Muy bien. Yo solo quería terminar con una anécdota que me recordé ahora también, que se puede traer sobre Moshe Rabbeinu, sobre el pueblo de Israel también. Se cuenta que una vez un águila que estaba volando muy alto, uno de los chicos de la águila se cayeron de la árbol que estaba allá, se cayó en el Shan y se quedó allá solo. Bueno, las águilas con los chicos continuaron volando y el pobre del niño se quedó allá. Pasó un tiempo, llegó allá un pato se dice, ¿no? Sí. Llegó un pato, una familia de patos. Pobre, hay acá un pequeño animal que está solo. Un pichón de águila. Vamos, que era un pichón. No percibieron que es águila. Vieron un pájaro que está acá. Un pájaro, sí. Vamos a adoptarlo. Adoptaron el hijo de la águila. Y el hijo de la águila empezó a crecer como un pato. Y se quedó 1 año, 2 años como un pato. ¿Cuánto tiempo demora para se tornaron? Y después de un tiempo, estaba junto con todos los hermanos patitos allá andando. Y de repente la águila estaba volando por arriba, miró abajo, ¿qué ve? Una águila andando entre patos. Y hizo un vuelo directo para abajo. Cuando llegó, todos los patos se escaparon, fuyeron para todos los lados. Y el águila se quedó tan paralizada que no podía se mover, se quedó parada. Y la águila se postó delante de la águila pequeña y dijo, ¿qué estás haciendo acá? Dijo, ¿qué estoy haciendo? Soy pato. Dijo, usted sos pato, sos águila. Yo crecí como pato, desde crianza soy pato. Dijo, usted sos una águila, soy pato. Mira. Voy a probar lo que es una águila. Venga conmigo.
lo llevó para arriba. Dijo, mira, águila es un animal que se puede volar más alto de que todos, que piensa grande, que no piensa como patos. Es una águila, es el animal más fuerte, la ave más fuerte del mundo. Voy a demostrar. Se subió hasta arriba y dijo, ahora vuela para arriba. No, no puedo, vuela para arriba. Y atiró el pato para arriba, la águila para arriba. Y la águila empezó a volar y perceber qué es realmente. Así también me parece que en el pueblo de Israel que estaba en esclavitud, se acostumbraron a pensar como patos. Somos esclavos. Y hay que tener una águila fuera de los patos para probar al pueblo judío de que ustedes son capaces de hacer como águilas. Es difícil. Es difícil porque es más, la generación que crecieron como esclavos no pudieron entrar a la tierra de Israel por ese pensamiento de esclavitud y tuvieron que esperar a la próxima generación para poder liberarse de eso. Pero si la idea era ir a Eretz Israel, el que llevaba a ese pueblo no podía tener esa idea de esclavitud que no dejaba entrar a la tierra de Israel. A pesar de todo el trabajo de Moshe. Porque si el Rosh, el que encabeza todo esto, no puede desprenderse de los pensamientos de esclavitud y de que uno no puede ir que uno no puede llegar a sus objetivos, entonces nunca iba a poder liderar al pueblo. Solo con una cabeza liberada de esos preconceptos de un esclavo podía llevar a un pueblo a la libertad. El pueblo no estaba preparado. El pueblo no estaba, otro motivo por qué no entró en la tierra de Israel. El pueblo no estaba preparado y hubo que esperar a la próxima generación. Pero las ruedas ya habían empezado a correr como para sacar a este pueblo de la esclavitud de Egipto a su propio hogar, donde ahí se iba a desarrollar la vida espiritual del pueblo de Israel. Bien, muchas gracias. Esperamos que aprendemos con esto que tenemos que ser águilas y no patos en nuestro mundo, espiritualmente, en nuestro trabajo perante Dios. Agradecemos a ustedes que nos escucharon. Si hay preguntas sobre lo que hablamos acá, se puede escribir para nosotros, tanto en el Facebook como en nuestros sites. Y deseamos a todos un Shabbat Shalom, un Mevorach. Shalom, shalom.